entrevista. Buenos días. Hoy tenemos el privilegio de acabar con esta serie de entrevistas, de vídeos sobre la crisis que hemos vivido con la pandemia y las consecuencias posteriores, con un invitado de lujo que es Sir John Eliot. John Eliot no necesita una larga presentación, pero como recordatorio sí quiero decir que estudió historia en la Universidad de Cambridge, que luego enseñó en el King's College de Londres, fue profesor en Princeton y después culminó su carrera académica como profesor de historia moderna en la Universidad de Oxford, de la que sigue siendo Regius profesor emérito y profesor honorario del Oriel College. Desde los años universitarios ha tenido una gran vinculación con España, desde su primer viaje en 1950, luego sus estancias en Barcelona en 1953, 1955, y una vinculación que ha mantenido a lo largo del tiempo con muchos amigos, discípulos, viajes, presencia en instituciones. Para nosotros, para el Club Tocqueville, John Eliot es también un amigo. Participó en la primera de nuestros actos, concretamente el 5 de abril del año 2018, en lo que fue una entrevista por parte de Roberto Fernández y Elia Marzal. Y hoy queremos culminar, como digo, esta serie con él. Buenos días, John. Hola, buenos días. Es un gran placer encontrarme aquí hablando contigo y participando en esta serie del Club Tocqueville. Tengo unos recuerdos magníficos de mi visita al club hace unos años. En estos vídeos han participado amigos tuyos como Roberto Fernández o discípulos como Xavier Gil. Ellos son historiadores que han abordado, digamos, el análisis, la perspectiva histórica de esta situación. Yo creo que un buen punto de partida puede ser en la obra que tú escribiste, Haciendo Historia, las últimas palabras lo que hacen es decirnos que es un testimonio de un historiador que ha intentado comprender. Y precisamente me parece que este intento de comprender la realidad, de comprender lo que ocurre y lo que ha ocurrido, me parece nos pone en un buen lugar para abordar esta situación actual en la que nos encontramos. ¿Cómo has vivido esta pandemia en Oxford? ¿En qué estás trabajando en la actualidad? Bueno, estoy sufriendo como todos los amigos del confinamiento en nuestra casa, en nuestro jardín, gracias a Dios, de Oxford. Es muy difícil para un historiador o para cualquier persona académico no poder visitar las bibliotecas. Mi colegio está cerrado, no se puede entrar, o hasta ayer no se pudo entrar en las librerías, están fumigando los libros y todo se ha hecho mucho más complicado, pero al mismo tiempo ha dado la posibilidad a mucha gente a reflexionar un poco, a tomar un ritmo un poco más relajado de la vida normal, vida tan activa. Yo la última semana estaba celebrando mis 90 años, pero tuvieron que cancelar todas las celebraciones y conmemoraciones. Recibí muchos mensajes, vino 2 o 3 personas distanciándose para saludarme, pero ha sido un día muy agradable a pesar de eso. Y lo que estoy haciendo en este momento es organizando un poco mis papeles. El archivo es terrible, complicadísimo.
buscando cosas y encontrando cosas que había olvidado entre los papeles. Y voy pensando un poco en lo que voy a hacer y sobre lo que voy a escribir en el futuro. He pasado mucho tiempo, como sabes, últimamente, redactando un libro sobre Cataluña y Escocia, dos países con su propia identidad nacional, pero al mismo tiempo que forman parte de entidades más grandes. Y después de dedicarme durante mucho tiempo a la historia catalana, desde los principios de mis investigaciones como historiador, he pensado muchas veces que hace falta hacer algo sobre el otro lado de la península ibérica. Y tal vez voy pensando un poco en la historia de Portugal, en la época de los Austrias, no solo Portugal dentro de la península, pero también Portugal en Asia y Brasil. Y a ver si se puede encontrar un contexto más general. Es que lo que está pasando en tantos países con fuertes historias nacionalistas o seminacionalistas, falta una visión desde fuera. Y sí, no voy a encontrar grandes cosas, pero me gustaría presentar una historia tal vez más matizada, no tan sesgada hacia un determinismo del tipo que se encuentra en esta historiografía nacionalista. Y a ver si otra vez si puedo contribuir algo a la historia de este país tan interesante y tan excepcional. Es muy bonito que a los 90 años tengas este proyecto intelectual en marcha y nos alegramos mucho de que así sea. ¿Cómo ves la realidad política británica después del cambio de gobierno que hubo y también con con la difícil negociación del Brexit, con todo el difícil camino hasta llegar a él y con esta incertidumbre sobre su futuro? Pues estoy muy preocupado, precisamente porque siempre me siento europeo al mismo tiempo que británico, pero he visto que había muchos problemas sociales, económicos en este país. Había mucha gente que se sentía marginada y estos reclamaban algo más patriótico, no se sentían europeos como tantos de la clase media. Y fue un gran choque, efectivamente, el resultado de la votación. Hubo mucho oportunismo en todo esto. En este momento veo un gobierno muy oportunista, lleno de Brexiteers, como se llaman, pero ya ha pasado, bueno, ya estamos con esta solución o semisolución durante muchos años y tenemos que hacer lo que podemos hacer para conservar los lazos con los otros países europeos y también con otras partes del mundo, pero no va a ser nada fácil. Y estamos sufriendo, como todos, no solo de la pandemia, sino de una gran crisis económica, tal vez la peor que ha sufrido este país desde 1720. Así, queda mucho por hacer para relanzar este país. No quedar con la nostalgia de un pasado que ya ha pasado, efectivamente, y buscar nuevos lazos con todas partes del mundo.
esta cuestión que subrayabas sobre los descontentos de una parte de una clase media, de unas clases bajas, es un fenómeno no solo británico, es un fenómeno al menos occidental y desde luego europeo. Y por eso, si tenemos una mirada más general al momento presente de los diferentes países de Europa, nos damos cuenta de que eso que se viene a llamar populismos aflora por varios lugares, que utilizan este descontento con esa agenda patriótica, otra vez para utilizar un término que empleabas antes. ¿Cómo ves esta realidad europea política en este momento? Pues, lo veo bastante grave, efectivamente, porque lo que estamos viendo es un nuevo tipo de tribalismo y están surgiendo las posiciones extremistas en todas partes. Y hay un gran peligro del autoritarismo de los políticos. Hay una falta de visión. Y para mí, a mi modo de ver, es interesante ver lo que está pasando en este país en este momento, con la elección de Starmer como jefe del Partido Laborista. Y él está intentando calmar, buscar puentes con el gobierno, en lugar de este tipo de rivalidad tradicional entre los partidos. Y yo creo que el futuro, precisamente, queda o puede quedar con tipos de coalición, lo que no veo en absoluto en España, donde hay más rencores y choques incluso que en este país. Pero tanta polémica, tantos discursos polémicos, partidarios, no ayudan, no sirven para nada. En un momento en el cual todos estamos luchando contra una epidemia, una pandemia, que sin precedentes y con una crisis económica igualmente sin precedentes. Y por eso soy un gran abogado, si se puede, de coaliciones. Y lo que me ha alentado, por ejemplo, es que Irlanda esta semana han creado una coalición entre dos partidos que fueron enemigos fundamentales desde principios de la independencia de Irlanda hasta hoy en día. Eso me parece el camino que hay que seguir, pero no es nada fácil convencer a los que quieren encontrar y buscar oportunidades y servir a sus partidos y a sí mismos. Hablabas también de España y decías que era más difícil encontrar esta cultura de pacto. En el epílogo a tu obra, a tu última obra de Catalanes y Escoceses, Unión y Desunión, publicada por Taurus en español en el año 2018, hay un párrafo que me parece especialmente ilustrativo de esta situación en la que tú hablas entonces de Escocia y Cataluña, pero sería más amplia, sería de toda España, por supuesto, y me parece que también de muchos países europeos como retrato del momento, porque ahí dices que el tradicional sistema político basado en dos partidos muestra signos de colapso, que las viejas instituciones están siendo cuestionadas por electorados alienados, y también dices que son incapaces de encontrar respuestas a los desafíos que pone la crisis económica, la globalización, la presencia de organizaciones supranacionales y la inestabilidad y la inigualdad social. Y en este momento afloran los populismos nacionalistas que políticos utilizan. Yo creo que ahí, en estas líneas, se describen muchas situaciones que nos pueden merecer un comentario, una reflexión, porque efectivamente en el año 2014 en España
colapsa el sistema bipartidista con la aparición, empieza entonces Podemos y luego salen otros partidos políticos, viejas instituciones que se cuestionan. Recordemos que en 2014 se produce la abdicación del rey Juan Carlos y que alguno cuestiona en este momento actual también la corona. La crisis de la pandemia ha sido aprovechada por algunos para plantear un debate sobre reabrir la transición y el proceso constituyente. Hoy, por ejemplo, la prensa habla de una nueva ley de memoria democrática. Me parece que son temas que están aquí y que a lo mejor te sugieren alguna reflexión. Bueno, yo creo que en este momento hay una gran paradoja, y es que estamos sufriendo una pandemia internacional, global, que no reconoce fronteras. Y así hace falta la colaboración internacional. Pero al mismo tiempo hay esta crisis económica que está destruyendo las tradicionales sociedades que han perdido el sentido de diferencia, que no tienen sentido de historia, que están buscando la salvación en este momento y esperan encontrar esta salvación en un Mesías, efectivamente, un líder, un jefe, presidente, autoritario, que se presenta como capaz de solucionar estos problemas. Así, una respuesta posible es la internacional, otra es la nacional. Hay efectivamente una lucha global entre estos dos tipos de posible reacción y respuesta a los dos grandes desafíos del momento, la epidemia y la crisis económica. Y es difícil ver políticos y presidentes en este momento con la talla moral y con el sentido de flexibilidad para enfrentarse y solucionar estos graves problemas. Pero tenemos que esperar que salga alguien capaz de hacer eso. Hay que ser pragmático y flexible al mismo momento. Como Roosevelt, por ejemplo, por los años 30 en los Estados Unidos. Pero en ese momento había mucho odio hacia Roosevelt, pero superó al final estos problemas y lanzó a un mejor futuro a su propio país. Y pasó lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial, en parte tal vez por la presión de la Unión Soviética, que hacía falta en ese momento la colaboración internacional con el Marshall Plan, bienvenido señor Marshall, y las Naciones Unidas, etc. Así es posible si hay gente de la talla que tanto hace falta. Liderazgos, instituciones también, instituciones sólidas que funcionen y efectivamente lo que se ve es una cierta puesta en crisis de algunas instituciones. En el caso español, lo mencionaba antes, puede ser con la corona, la misma constitución o la transición como el marco en el que surge dicha constitución. Y la crisis catalana, evidentemente. Tu perspectiva en el libro es una perspectiva comparada con Escocia. Y dices que, aunque hubo intentos anteriores de movimientos separatistas en Escocia, en Cataluña y en otros lugares también de Europa, esta crisis ha sido más profunda. Estos movimientos avanzaron más en estos últimos años.
¿Cómo crees que puede afectar este momento actual de la poscrisis, con una seguramente crisis social y económica muy importantes? ¿Puede afectar de alguna manera al devenir de estos nacionalismos? En Escocia se está hablando de reactivar, en Cataluña parece que está ahora en estos momentos un poco más calmada la tensión. ¿Cómo ves esa perspectiva? Es muy difícil porque, por ejemplo, en Nicola Sturgeon, en Escocia, es muy lista esta señora. Quiere la independencia, pero sabe navegar y va a esperar hasta un momento, el perfecto momento, que tal vez no venga. Y además, Escocia, una Escocia independiente, tendría muchas dificultades en el mundo actual y muchos escoceses saben eso. Así, es un país muy dividido, igual como Cataluña, que igualmente es un país muy dividido, con, a mi modo de ver, menos posibilidades de Escocia de lanzarse a la independencia, en parte por la reacción de otros miembros de la Comunidad Europea que no van a permitir el independentismo de uno de estos países marginados desde su punto de vista por la posibilidad de imitación en Italia o Bélgica, lo que sea. Así es un momento clave y mucho depende de, como he dicho, de la talla de los políticos. No veo en Cataluña políticos de la talla de Nicola Sturgeon o Ruth Davidson en Escocia, por ejemplo. Pero veremos cómo sale al futuro, pero yo sospecho que ni el uno ni el otro va a ganar la independencia en nuestra generación. Y en esa otra dimensión de la crisis, también referida por ti, que sería la dimensión internacional, las relaciones internacionales, hemos visto cómo China ha tenido un protagonismo especial, sobre todo en el primer momento. Algunos alabaron su modelo de gestión, se habló de la vuelta de un poder chino y por otro lado la debilidad de Estados Unidos. En una perspectiva histórica, ¿cómo sitúas esta tensión? Estados Unidos, China, Occidente, China. Exacto. Lo que está pasando en Hong Kong, por ejemplo, es típico. Los chinos están explotando las posibilidades del momento, lo que está haciendo igualmente Putin en este momento. Y cómo los Estados Unidos, la política de los Estados Unidos bajo Trump está retirando de su posición que ha ocupado desde 1940 hasta la época de Obama. Hay un vacío en el poder que están explotando todos estos. Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China, Putin, etc. Y hay un último tema que querría comentar, que es el relativo a la crisis que empieza en Estados Unidos con el Black Lives Matter, que se extiende también al Reino Unido y al resto de Europa, que tiene que ver con, por un lado, una reivindicación de identidades. Este me parece es el contexto, identidades particulares de grupos étnicos o grupos nacionales, etc. Y por otro lado, también en un momento en el que lo que nos estamos encontrando es pues que hay un cuestionamiento, un revisionismo histórico. Escribiste hace poco un breve artículo en ABC de título muy expresivo, que era Ni blanco ni negro, casi todo fue gris. Y me parece que también ahí tú tienes un bagaje en el estudio de lo que han sido los imperios
tanto en Norteamérica como en Sudamérica, de España y de Inglaterra, al que dedicaste Imperios del Mundo Atlántico en el año 2006. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo ves esta crisis en torno a las estatuas, pero que va más allá de ello? Pues el pasado, como todos sabemos, pesa mucho en el presente. Y no se puede quitar en un momento el imperialismo, el legado del imperialismo, colonialismo, racismo, etc. Pero yo no veo en la campaña para derribar estatuas la mejor manera de quitar estos rencores, agravios, auténticos agravios, el sentido de opresión que ha sentido tanta gente, tanto los negros como gente de color, derribando estatuas. Porque ese es un acto simbólico. Pero ¿qué quiere decir? ¿No sería mejor discutir la historia? ¿Por qué se levantaron las estatuas en primer lugar que derribarlas? Y pensar que el pasado se puede borrar cuando eso es totalmente imposible. Y lo que noto, bueno, hay un falta que es totalmente comprensible de sentido histórico, del contexto histórico en el cual se levantaron estas estatuas. También hay mucha selectividad en la respuesta a las estatuas. Por ejemplo, tomemos mi colegio, que está sufriendo mucho, hay pasiones enormes en Oriel College en este momento, otra vez, sobre Cecil Rhodes. Ahora bien, hay una visión de Cecil Rhodes como explotador de los negros, como imperialista, racista, etc. Pero no fui racista, Cecil Rhodes. Pensaba que las razas eran iguales racialmente, pero no culturalmente. Y él, por ejemplo, fui partidario y aceptó la idea de votación por los negros cualificados. Así introdujo eso y quedó eso. Tuvo muchísimos admiradores entre tribus de Rhodesia, lo que hoy es Zimbabue, en Rhodesia, tribus que fueron enemigos domésticos durante mucho tiempo y intentaba calmar. Había mucha presión hecha por ejemplo, una tribu en Rhodesia contra la Shona, y él quería proteger la Shona, etc. Y todavía tienen sus admiradores entre esa gente. No se ha desecrado su tumba en Rhodesia. Así se ve esta selectividad. Y es una selectividad precisamente que borra importantes actos, por ejemplo, de filantropía. Muchos de estos, hay toda esta campaña en Gran Bretaña ahora para quitar los nombres de gente que había hecho sus fortunas en la esclavitud. Pero esta gente también fueron muchos de ellos grandes filántropos en su propio país, en sus villas, en sus ciudades y fuera de Gran Bretaña. Y intentar eliminar estos aspectos de vidas de gente que tenía muy distintas visiones de la visión actual.
de los problemas de su día, es que así se pierde todo el sentido de la complejidad de la historia. Y sigo insistiendo sobre esta complejidad, que como ya he dicho, y tú lo has repetido, eso, no todo es blanco o negro, hay muchos grises, muchos matices. Y la gente de hoy, que no formación histórica, desgraciadamente, no se dan cuenta de que otras generaciones tenían su propia preocupación, su propia visión de lo importante en ese momento. Estaban buscando con igual dificultad que nosotros la mejor solución. Algunos acertaron, otros fallaron. Y si podemos, nosotros los historiadores profesionales, explicar a la gente por qué se hizo estas cosas en ese momento de esta manera, insistir que nada fue predeterminado, efectivamente, que hay muchos accidentes en la historia, accidentes de contingencia, de personalidades, cada quizá había muchos senderos no tomados, efectivamente. Y las opciones en cualquier momento, como hoy, quedaron abiertos. Si podemos enseñar y al mismo tiempo enseñar deletando, tal vez poco a poco se quitará este presentismo que ha sido tan fatal en estos últimos años. Me parece que efectivamente esta invitación, no solo a los historiadores, yo creo que para muchos profesores, el mirar más allá del presentismo y el tener en cuenta esos factores que han ido determinando cada época, me parece que es una muy buena forma de acabar esta conversación, porque nos interpela a todos en nuestra forma de actuar, de leer lo que sucede y lo que ha sucedido, y también teniendo en cuenta que la sociedad efectivamente no es la más conocedora de la historia y que por tanto necesita captar la complejidad, como muy bien decías, de los temas. Muchas gracias por tus palabras. Te deseo a ti y también a tu esposa Ona un muy buen verano, y es con la espera de podernos ver o de esta manera o en presencia muy pronto. Un abrazo. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer renovar nuestra conversación de siempre. Muchas gracias por tus palabras. Adiós. Adiós.